Ubicados en el libro de Marcos, capítulo 1, los versículos 29 al 45. Marcos, capítulo 1, versículos 29 hasta el 45. Y vamos a estar en pie para la lectura de la palabra con toda reverencia. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 45. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole en cada rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído de él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En este momento queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que podamos recibirla con toda reverencia, con toda disposición a la obediencia. Trata con nuestros corazones, Señor Dios, produce los frutos del reino en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Estamos haciendo sermones expositivos del libro de Marcos. Marcos relata inicialmente una etapa de preparación en el ministerio del Señor. En esta etapa vimos primero el ministerio de Juan el Bautista como el precursor del Mesías. En segundo lugar, el bautismo del Señor y su aprobación y ungimiento por el Padre y el Espíritu Santo. Y después de esto vimos la tentación en el desierto. Esta etapa concluye con el encarcelamiento de Juan. Y este evento, hermanos, marca el límite de la ejecución del ministerio público del Señor en Galilea. Eso está en el versículo 14. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces se inicia una nueva etapa en el ministerio del Señor Jesucristo. Hasta el momento ya había pasado cierto lapso de tiempo. Marcos no dice nada de ese periodo de tiempo, aproximadamente fue un año, y durante ese tiempo el Señor estuvo mayormente en Judea. Marcos solo pasa a mostrarnos que Juan concluye su ministerio y que Jesucristo inicia públicamente, abiertamente su labor ministerial. Ahora Marcos continúa su relato con la predicación de Jesús en Galilea, el llamamiento de 4 pescadores, los hijos de Zebedeo, Pedro y Andrés, y estos pescadores serían parte del equipo de trabajo del Señor en la propagación del Evangelio. En el sermón anterior vimos la visita de Jesús a la sinagoga
donde se le permite enseñar y su predicación es radicalmente diferente a la enseñanza de los escribas, que eran las personas ahí encargadas de la instrucción. Y las personas pueden ver esa diferencia y se admiran de su doctrina, y el reino de las tinieblas fue conmovido. Los escribas habían dado muchos sermones ahí, pero nunca había pasado tal cosa como esta. La sorpresa de las personas al ver una enseñanza diferente y la manifestación de un demonio que reconocía a Jesús. El Señor ha llegado a su pueblo, el reino de Dios se ha acercado y las tinieblas no pueden permanecer. El día de hoy continuamos en el relato que hace Marcos sobre el ministerio público del Señor en Capernaum, en toda Galilea y en sus alrededores. Y vamos a ver varios escenarios de milagros, expulsiones de demonios. En particular, estas señales fueron hechas cuando el Señor podía con facilidad entrar a estas ciudades y enseñar. Después del escenario que vamos a estudiar el día de hoy, por un tiempo el Señor no pudo volver a la ciudad de Capernaum, sino que estuvo en lugares desérticos y ahí recibía a las personas. Entonces el día de hoy vamos a ver, en primer lugar, que las señales, milagros y prodigios evidenciaban la identidad del Señor. Vamos a hablar sobre su poder para salvar y liberar, sobre su compasión, sobre su soberanía. Los milagros hechos en la Escritura son suficientes para identificar que Jesús es el Mesías. En segundo lugar, vamos a ver el ministerio principal del Señor, que era el testimonio de salvación en Él y no sencillamente las señales y milagros. Nadie ha sido salvo por las señales y milagros nunca. Los milagros fueron un ministerio temporal. Jesús y los apóstoles ejecutaron ese ministerio con fines y propósitos determinados. Un llamado a escuchar y apreciar entonces el sencillo evangelio de Cristo. Y en tercer lugar, el Señor no buscaba la fama individual. El Señor hacía la voluntad del Padre. Su ministerio no era guiado por las multitudes. Su relación con el Padre era su absoluta prioridad. El Señor quiso dar a conocer su obra en la autoridad establecida. Vamos a empezar entonces con la sanación de la suegra de Pedro. Versículos 29 al 31. Vamos a estar ahí. El Señor salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón y Andrés. Simón es Pedro y Andrés era el hermano de Pedro. Y los acompañaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Estos cuatro personajes fueron los pescadores llamados a ir al mar de Galilea, ya lo vimos. Ellos les siguieron al instante dejando las redes. Y aquí podemos ver varios detalles. En primer lugar, Pedro estaba casado, y eso es evidente porque tenía suegra. Y hago aquí este énfasis precisamente por la posición de la iglesia romanista en cuanto al tema del celibato. Es muy obvio, ¿no? Pero tenemos que decirlo por razón de esas ideas equivocadas. También vemos que vivía en la misma casa con su suegra y su hermano Andrés. Más adelante, el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado y su derecho a ser sustentado con una familia, él dice en 1 Corintios 9:5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces es claro que los apóstoles tenían esposa, podían casarse, podían tener hijos. El celibato nunca fue una imposición para los que servían en el ministerio. Solamente los que tenían ese don de contenerse eran llamados de esa manera. También fue permitido en los ancianos y obispos que siguieron. Tito 1, 5 y 6 habla de esos requisitos, y hablando de los ancianos que serían establecidos en cada iglesia, se habla de que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vemos con claridad que los ancianos, igual que los apóstoles, también tenían este derecho. Volviendo al pasaje en el versículo 30, vemos que la suegra de Pedro entonces estaba enferma, estaba acostada, Mateo dice que estaba postrada en cama y tenía fiebre. Entonces ellos le piden ayuda a Jesús, entendieron que ellos podían apelar al Señor, recibir su atención, y el Señor no se negó. Ese era un escenario privado, pero el Señor pues no buscaba solo hacer señales en público, en medio de las multitudes, y atiende esta situación.
La fiebre la tenía debilitada, la mantenía acostada, le impedía hacer sus trabajos, sus labores. Hermano, la enfermedad es una de las consecuencias de la caída. En Edén no había enfermedad, no había muerte. Todo tenía el sello de perfección de Dios. Todo era bueno en gran manera. El decaimiento físico muestra nuestra condición. Somos vulnerables, somos frágiles, cada vez somos más débiles. Nos enfermamos, envejecemos y un día moriremos, si no es que por otra causa diferente a la vejez tengamos o suframos la muerte antes. La enfermedad muestra que vivimos en un mundo caído bajo la maldición y necesitamos ser tratados, restaurados, para no perecer eternamente. Cristo vino para librarnos de la enfermedad mortal del pecado y sus graves consecuencias, la condenación. Él es el médico divino que nos libra de la muerte eterna. Él es quien traerá la restauración de todas las cosas y nos introducirá en esa gloria eterna. Él es el gran médico divino. Marcos dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lucas dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Entonces Jesús manda a la fiebre que le dejara la fiebre, inmediatamente se va. Su restauración es instantánea. Hermanos, una persona que ha estado enferma aún tomando medicamento, pues tiene una recuperación progresiva. Después de estar en cama necesita descansar, recuperar fuerzas, requiere una dieta especial para tener fuerzas. Pero la suegra de Pedro fue restaurada casi, al instante, como si nunca hubiera tenido nada. Fue restaurada al punto que podía incluso inmediatamente disponerse a servirles, a atenderles. Ella se levantó para atender la visita, tal vez darles de comer, hacer todo el oficio de anfitriona. A la voz del Señor entonces se da esa restauración plena. A su voz los muertos también resucitan, serán vivificados en el día postrero. Así es en la salvación, hermanos. Somos revividos, liberados del pecado para servir voluntariamente al Señor. No podemos librarnos por nuestra debilidad y limitación para hacer lo bueno y agradable a Dios, pero el Señor intervino en nuestras vidas. El Señor se compadeció de nosotros. Y también vemos aquí que por la intervención de los discípulos ella es sanada, no directamente una petición de la suegra de Pedro, sino que el Señor trae bendición por la intervención de ellos. El Señor extiende su gracia a los miembros del pacto. Y esto nos muestra muchas cosas, hermanos. Supliquemos al Señor, no tengamos temor de ir al Señor constantemente para interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos. Llevemos nuestras circunstancias ante Él, dejemos toda nuestra ansiedad sobre Él y descansemos en su voluntad. El Señor puede hacer lo que vemos imposible, así como lo hizo con Saulo, el caso más imposible, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Pero el Señor puede hacer esas cosas que a nuestra vista pues nunca nosotros podríamos hacer. Él ha hecho siervos a personas que estaban postrados en su impiedad, que estaban paralizados por sus maldades, limitados por su propia condición. Versículos 32 al 34. Entonces lo que pasó en la sinagoga y la sanación de la suegra de Pedro son eventos portentosos que pronto se dan a conocer en la región. Recordemos aquí que todavía era el día de reposo. Llevar a los enfermos hasta Jesús en el día de reposo era considerado un trabajo. Estaba prohibido por la ley del sábado. Entonces parece que las personas esperaron hasta la puesta del sol, cuando terminaba el reposo entre las dos tardes, para ir al Señor. Algunos decían que para identificar esto, porque no tenían relojes, cuando aparecieran las estrellas, 3 estrellas en el cielo, era entre las dos tardes, y ahí entonces se acababa el sábado y podían llevar a los enfermos ante el Señor. Entonces termina el sábado, traen todas estas personas ante Jesús. Marcos habla de enfermos y endemoniados, y esto muestra una diferencia clara aquí entre la influencia del enemigo y la enfermedad. Noten ustedes que es diferente hablar de personas enfermas a personas poseídas. Entonces es radicalmente diferente la enfermedad a la posesión. Hoy en día muchos asocian las enfermedades a demonios,
Eso no es correcto, no es bíblico. Entonces muchas personas vinieron en masa a ver lo que estaba pasando ahí. La casa de Pedro estaba rodeada de muchas personas y el Señor atendió la necesidad. El Señor sanó a muchos, expulsó a muchos demonios. El Señor tuvo un día muy difícil, muy complicado, muy ajetreado con estos vecinos. Y también vemos que de nuevo pasa lo mismo que en la sinagoga. El Señor no deja hablar a los demonios conocían a Jesús, lo identificaban plenamente, pero el Señor no permitía que los demonios le dieran a conocer plenamente. Y como vimos en el plan del Señor, su revelación fue progresiva. El Señor es quien ha determinado el tiempo en que daría a conocer plenamente quién era Él, su identidad. En Mateo 8:17 vemos que todo esto sucedió en cumplimiento de la profecía de Isaías 53:4. Vaya conmigo a Mateo 8:17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces este pasaje nos lleva a lo que apuntaban los milagros como una señal a la obra de Cristo, donde el Señor dio fin a toda la condición perdida del hombre. Esos milagros mostraban que Jesús proveería en su obra libertad de todas las consecuencias de la caída. ¿Cómo lo haría? Él es el sustituto de su pueblo. Él llevó nuestra condición caída. Él nos dio su justicia. Desde su entrada al mundo estaba guardando la ley como nuestro sustituto. Los milagros en algunos fueron una muestra de su obra de salvación, del perdón de los pecados. No fueron en todos. No fue para todo el mundo que el Señor decretó una sanación instantánea, sino fue para las personas que estaban ahí. Fueron exclusivos. Versículos 35 al 36. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Volviendo al relato de Marcos, aquí en el versículo 35, vemos que Jesús pasó la noche en la casa de Pedro y Andrés, y a la madrugada, ¿qué hizo? Fue a orar. Y esto debió sorprender mucho a los anfitriones y a los discípulos. Se despertaron y el maestro no estaba. Para esto Marcos dice que el Señor escogió un lugar desierto, un lugar donde no tuviera interrupciones de las personas que sabían que estaban llegando a la casa de Pedro. El Señor sale muy temprano, no despierta a nadie. Imaginamos al Señor saliendo con mucho cuidado de la casa y va a estar con el Padre. Él había estado muy ocupado, ¿no? Recordemos que fue entre las 2 tardes que empezaron a llegar las personas para que las sanaran, los endemoniados y los enfermos. Entonces el Señor tuvo un día difícil. Tal vez hubiera pensado, bueno, hoy voy a dormir hasta tarde. Tal vez hubiera pensado, estoy cansado y pues hoy no vamos a trabajar, no vamos a seguir haciendo milagros y señales. Pero no, el Señor está agotado y el Señor va a tener comunión profunda con el Padre. Él se madruga, tal vez fueron las 3 de la mañana, la última vigilia de la noche, y el Señor entonces va a profundizar en esa comunión con el Padre. Aun cuando él era sin pecado, santo, buscaba fortalecerse en el Padre, velaba, oraba. Y debemos tener en cuenta que para el Señor solo había algo prioritario. Él sabía que personas iban a llegar ahí después a buscarle para tener sanidades y liberaciones. Como les decía, había pasado una jornada agotadora. Pero en lugar de descansar o tomarse el día, el Señor madrugó para estar con el Padre. Mientras ellos dormían, Él velaba. Después los discípulos le encontraron, ellos sabían dónde estaba. Es posible que acostumbrara ir a ese lugar y por eso ellos podían encontrarlo fácilmente. Que ellos llegaron específicamente a donde estaba. Era una costumbre, el Señor está en oración constante con su Padre. Y la oración fue usada por el Señor en todo momento para escoger a los discípulos. En cada escenario de su vida vemos la oración del Señor, la comunión profunda con el Padre. Y esto debió ser ejemplo para los discípulos y es ejemplo también para nosotros. Fue un instructivo práctico de lo que ellos y nosotros debemos hacer de continuo, hermanos. De cómo debemos vivir y estar preparados para peregrinar en esta vida siendo luz y sal.
El ministerio del Señor estaba en sus inicios y estaba siendo muy fructífero. A veces pensamos que cuando todas las cosas están bien, pues no tenemos que tanto que orar y estar en la presencia del Señor. Buscamos al Señor solamente como para pedir cosas en momentos de necesidad y dificultad. Pero este era un momento glorioso. Era el momento de alegrarse con los frutos para muchos. Los discípulos también pensaban eso. Esto ha sido un éxito. Están agolpados, la iglesia está llena, muchas personas están llegando. Él iba a continuar dando el testimonio del Padre, haciendo su voluntad en la tierra. Pero él necesitaba el fortalecimiento para lo que vendría. En Juan 6:38 leemos: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor seguía la voluntad del Padre, él debía estar en comunión continua con el Señor. Nosotros necesitamos conocer la voluntad del Padre continuamente también. Necesitamos estar en comunión para todas las cosas. Y Marcos sigue diciendo, versículo 37, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Noten ustedes lo que dicen los discípulos. Le muestran a Jesús que las multitudes seguían viniendo, que estaban rodeando la casa de Pedro, que esperaban ser liberados y sanados. Los discípulos están conmocionados. Existe una necesidad. Hay personas enfermas y endemoniadas esperando, Señor. La gente te busca. Tienes trabajo. ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo? Tienes trabajo que hacer. Para ellos este no sería el momento de irse lejos, sino de seguir promoviendo su fama. Hermanos, muchos de nosotros siempre estamos dejando de lado lo más importante por las ocupaciones, por lo que tenemos que hacer. ¿No es esa la excusa que siempre presentamos, hermanos, ante las cosas espirituales? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Todos alrededor también se encargan de recordarnos las cosas que debemos hacer. Incluso nuestros cónyuges, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros jefes, y todo el mundo está en los afanes del mundo, en los caminos del mundo, y todos están preocupados por hacer, por acumular y por tener éxito. Nos excusamos en esas cosas como la razón por la que no tenemos tiempos de oración y de comunión con el Señor. Pero para el Señor solo había una cosa importante y fundamental: su ministerio no tendría propósito sin el fortalecimiento y la dirección del Padre. Mucho más nosotros, hermanos, debemos velar y orar, aun cuando estemos agolpados de labores y de afanes. Debemos velar y orar. Eso muestra que no somos autosuficientes en el campo del ministerio también y en el campo de la vida cotidiana. No somos autosuficientes. No podemos limitar nuestro tiempo de comunión por todas las cosas que vienen en nuestras vidas. No vamos a tener excusa en el día del juicio por eso. El caos, los afanes, el estrés, el fracaso espiritual, la crisis que vivimos son precisamente porque hemos dejado de lado que debemos profundizar en nuestra comunión con el Señor, que debemos fortalecernos en su poder. No hay nada más central e importante que su relación con Dios. No hay nada más central e importante. En Lucas vemos que las personas incluso llegaron a donde Él estaba y le detenían para que no se fuera. Pero la respuesta del Señor es sorprendente. Versículo 38, Marcos 1:38 dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor no buscaba sanar a todas las personas en esas regiones. Su ministerio no se reducía a ser un milagrero y un expulsador de demonios. Él hizo esto para mostrar su identidad mesiánica, para autenticar su ministerio. Con esto Él mostraba su poder sobre el pecado, su poder sobre el reino de las tinieblas. Entonces los milagros y señales apuntaban a esa realidad superior. Por eso lo central aquí no eran en sí los milagros, sino la identidad y el ministerio de Jesús como el Mesías, que derrotaría a nuestros enemigos, que restauraría todo lo que se perdió en Adán. Lucas dice de esto que su mensaje era el evangelio del reino de Dios. Eso era lo que venía a hacer. Eso es lo que venía a hacer. El Señor Jesús en estas sanidades y expulsiones estaba evidenciando que Él era el Mesías. Cuando Juan el Bautista preguntó si Él era el que había de venir, Jesús, ¿qué le respondió? Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los apóstoles también recibieron ese poder para hacer
ese tipo de señales, y en esto ellos estaban poniendo los fundamentos doctrinales de la iglesia. Pablo dice a los corintios: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El día de hoy nadie tiene que probar ser el Mesías o tener autoridad para agregar en la palabra de Dios. Nadie tiene por qué hacer eso. La palabra está completa, ya no hay apóstoles, ya tenemos al Señor. Entonces las señales, como sucedieron en ese tiempo de manera plena, portentosa, no se deben replicar en la iglesia actual así como se hicieron en ese momento. Incluso en las epístolas del Nuevo Testamento ya no encontramos ese tipo de sanaciones y liberaciones por un mandato control, sino que se manda a orar unos por otros y a llamar a los ancianos para que oren. También en las Escrituras encontramos el uso de la medicina, incluso desde el Antiguo Testamento. Por allá en Isaías 38, el rey Ezequías está cerca de la muerte por una infección y ora con gran angustia de corazón a Dios para que le libre de su aflicción, y Dios le escucha, y un tratamiento médico se aplica, una masa de higos aplicada en la herida. Isaías 38, 21. Entonces ya ahí tenemos la forma en que debemos actuar ante la enfermedad. No tenemos que ponernos a hacer sanidades o tener un ministerio de milagros, sanidades, expulsiones de demonios. Ya tenemos a nuestro Señor, ya tenemos la palabra de Dios. Las sanidades solo traían beneficios temporales. Lo más importante era mirar a quien los hacía, a su soberanía, a su poder, a su compasión. El Señor venía a anunciar, a predicar en altavoz, que en Él se cumplía todo lo anunciado en las Escrituras, que en Él, en su obra, hay vida eterna. Para esto ha venido. Para las personas era suficiente la predicación y las señales que ya se hicieron. Los beneficiarios de los milagros de igual manera debían creer el Evangelio o se perderían, así hubieran tenido un milagro. Y ahora Él iría a otros lugares. Hoy en día muchos continuaron en esa dinámica de las señales y están enfocados en ver milagros y liberaciones. Si una iglesia no tiene eso como ministerio, entonces ahí no es. Además acompañan todo eso con un falso evangelio, y la enseñanza equivocada alienta la práctica equivocada. Pero aquí vemos que el Señor no se proponía ser un milagrero ni un exorcista. Su enseñanza tampoco se enfocaba en ese punto. Las señales convocan a muchos, pero entre esa cantidad de personas, y lo vamos a ver más adelante, solo algunos tienen un interés sincero y genuino por Cristo. Por lo general, la mayoría solo buscaba el beneficio para esta vida, salir del problema, salir de la debilidad que les aqueja. No veían más allá de la señal, recibían su milagro y se iban. Buscaban utilizar a Jesús para el beneficio temporal. Y hoy en día también muchos buscan a Jesús por esos beneficios temporales y externos. Las personas esperan recibir algo: salud, prosperidad, ausencia de problemas. Muchos han puesto en un lugar secundario lo que es principal. Pero el Señor desea que le anhelemos por quien es Él, porque verdaderamente le amamos, le deseamos más que cualquier otra cosa en la tierra. En segundo lugar, los milagros no salvaron a nadie en ese tiempo, ni lo harán ahora. Los milagros probaron la identidad del Mesías, sin embargo, los testigos de todo esto en su mayoría le rechazaron. Acuérdense de las ciudades impenitentes, que más adelante vamos a ver. Precisamente esa región, Capernaum, en esa región, si ustedes ven en Mateo 11, 3 al 24, a pesar de que el Señor había hecho tantas cosas entre ellos, no creyeron. Y el Señor dice que el juicio va a ser terrible para esas naciones, porque el Señor caminó entre ellos haciendo señales y prodigios y nadie creyó. Lo mismo en Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. La fe en los milagros no equivale a salvación. Pero las señales nunca apuntan como un fin a sí mismas. Ellos no debían seguir las señales sino a Cristo. Entonces las señales apuntaban a la obra de Cristo. Las señales que ya tenemos en las Escrituras para nosotros en nuestra época son suficientes para creer en el Mesías. ¿Usted quiere ver señales? Mire lo que dicen los evangelios. Ahí están las señales que dice el Señor. Él autenticó ser el Mesías. ¿Usted cree que es el Mesías o necesita más señales para creer? Acuérdese lo que les dijo el Señor a estas personas que pedían señales. La señal de Jonás. ¿Y qué es la señal de Jonás?
¿A qué se refiere eso? A su muerte, sepultura y resurrección. Tienen a Cristo. ¿Cuál fue la respuesta al hombre rico allá en el Hades, que quería que alguien fuera ante sus hermanos incrédulos? Y ellos creerán si ven a un muerto que resucite. No, a Moisés y los profetas. Ya si no los oyen a ellos, pues entonces van a ir a ese lugar también. Tienen la Escritura, tienen el Evangelio. Él ha venido no para darnos soluciones temporales a nuestros problemas, sino para concedernos vida eterna, para solucionar el problema más grande que tiene el hombre. Él, como sustituto, llevó toda nuestra condición, una condición de condenación, no de una pequeña enfermedad, no, una condenación eterna. Y Él nos provee vida en abundancia. Hoy estamos llamados a contemplar al Señor como nuestro Salvador y Redentor, como nuestro Mesías, a reconocer su presencia entre nosotros. Hemos sido privilegiados al escuchar el mensaje del Evangelio, al recibir las Escrituras. Él sigue siendo anunciado hoy en día entre nosotros, con señales y prodigios verdaderos. Lea los Evangelios, ahí están esas señales y prodigios. No tenemos que replicarlos y repetirlos para tenerlos. Usted quiere saber que Jesús es el Mesías, mire la Escritura y créalo. Jesús hizo esas señales y Él autenticó su autoridad. Él sigue liberando de los lazos del pecado y de Satanás. Somos responsables también de atesorar ese testimonio. No podemos venir a Cristo para usarlo, para encontrar alivio a situaciones secundarias. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. La oración no se quedó ahí solamente, sino que junto con la oración, el Señor se dispuso a hacer la voluntad del Padre, a seguir dando testimonio. Había otras ciudades donde Él debía dar su enseñanza, su ministerio nos invitaba a ese lugar de Capernaum, y el Señor llama a sus discípulos para ir con Él. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. El Señor estaba en Capernaum, en la sinagoga, luego pasó a la casa de Pedro y de ahí salía a los lugares vecinos, y estos son todas las regiones de Galilea. En Mateo 4, del 23 al 25, vemos que su fama se difundía por toda Siria, que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor continuó enseñando en las sinagogas de las ciudades de Galilea. Recordemos que la sinagoga era el sustituto del templo en esas regiones lejanas al templo, y ahí se reunían los judíos para adoración y culto al Señor. Y en la sinagoga se oraba, se leían, interpretaban las escrituras al pueblo de Dios, se citaba la Shema como el credo. Entonces, este era el lugar propicio para la enseñanza del reino de Dios. Su testimonio se enfocó primeramente ahí en los judíos, pero ahí en esos escenarios también habían prosélitos, convertidos de otras religiones al judaísmo. Todas esas personas recibieron su testimonio, que como sabemos era una enseñanza con autoridad y no como la enseñanza de los escribas. El Señor estaba enseñando con toda sinceridad. Él transmitía el consejo de Dios con convicción, sin añadiduras. Él traía la única interpretación válida y verdadera. Su enseñanza y su servicio no se daba de manera religiosa o para buscar la aprobación externa, sino que el Señor aplicaba correctamente la palabra a sus vidas. Y junto con la predicación, pues muchos eran liberados de los demonios. Su enseñanza estaba conmoviendo el reino de las tinieblas. Él mostraba aquí que ese reino estaba siendo saqueado realmente, que Jesús, un hombre más fuerte, venía a atar al hombre fuerte, Satanás, y estaba sacando a sus elegidos, a su casa la estaba saqueando. Con toda autoridad ordenaba a los demonios y ellos le obedecían. Y ahora tenemos una sanación en particular. Versículos 40 al 41 dice: vino a él un leproso rogándole. En cada rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Hermanos, la lepra era una enfermedad de la piel terrible. Había diferentes tipos de lepra, pero en general la piel se ponía gruesa y aparecían unos nódulos que se hacían grandes, que producían pus. Era algo terrible realmente. La traducción de lepra es la palabra escamoso, con escamas, y con eso se describe la forma que tomaba la piel. Además, la lepra con el tiempo les desfiguraba el rostro y el cuerpo. Serían como unos monstruos realmente.
Los leprosos eran personas apartadas entonces de la sociedad. Nadie quería tener contacto cercano con ellos. Todos tenían miedo de contagiarse. Ellos vivían con otros en la misma situación, generalmente fuera de la ciudad, en el desierto. Y el pueblo no tenía ningún tipo de compasión o estrategia para ayudar o para dar algún alivio a esas personas en la sociedad. Simplemente ellos eran apartados y la sociedad los rechazaba completamente. Ellos no podían ir a la sinagoga, no podían ir al templo, no podían participar en las fiestas. Un leproso en ese tiempo era alguien que realmente estaba muerto en vida. Y este hombre no solo tenía lepra en la parte del cuerpo. Lucas 5:12 dice que estaba lleno de lepra. Y él se presenta ante el Señor de una manera particular. En Lucas leemos que se postró con el rostro en tierra. Lucas 5:12. Marcos dice, rogándole en cada rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él le llama también en Mateo 8:2, le llama Señor. Y ese hombre vino al Señor en un acto de profunda humillación, en un reconocimiento de la soberanía y el poder del Señor. Y el Señor se conmueve, el Señor le sana. Ese hombre en medio de la aflicción tomó la iniciativa de suplicar al Señor. Y en esto él estaba sobrepasando los límites, porque él no tenía derecho a acercarse y hablar a personas de la sociedad sanas. Él no tenía por qué ni siquiera estar en ese lugar. Y él sabía esto y debió tener la experiencia incluso de ser rechazado por muchos de los maestros de Israel y por muchos judíos ahí, por solamente estar en ese lugar o por tener esta enfermedad. Pero el Señor le escuchó, el Señor le atendió, y ante la necesidad y reconocimiento de este hombre, el Señor le sanó. Marcos dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. El Señor hizo aquí algo extraordinario, algo que nadie se atrevería a hacer, y esto es lo particular de la enseñanza del Señor y de sus obras. Él tocó a este hombre con lepra. Él pudo sanarlo a la distancia, desde lejos. Sé sano, allá lejitos, sea sano allá. No. El Señor vino y lo tocó. Él tuvo misericordia, se compadeció, hizo lo que nadie se atrevería a hacer, incluso hoy en día. Él le pidió que si Jesús quería, lo sanara. Y él dijo, yo quiero, y además él podía hacerlo, entonces lo limpió. Y así, dice Marcos en el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. A la voz del Señor era un hombre sano, sin rastros de esa terrible enfermedad. Como vimos entonces, la sanidad de la suegra de Pedro y la de este leproso fueron instantáneas. No requirió tiempos de recuperación. La lepra aquí es comparable, hermanos, podemos verlo con el pecado. Es una enfermedad que invade el cuerpo, que corrompe, que trastorna sus partes. Es algo visible, es algo asqueroso que trae una muerte lenta al que lo porta. Y así como el leproso está muerto en vida, así mismo el pecador es un muerto en vida. Está alejado de Dios, está alejado de todo lo santo y sagrado. Y así estábamos nosotros, hermanos. Sin la intervención del Señor, nadie podría ser libre de su miserable condición de pecado y de muerte. Pero Cristo ha venido para sacarnos del exilio de nuestros pecados. Cristo nos ha tocado y sanado, ha entrado en nuestras vidas y ha llevado nuestras maldades. No solamente las ha tocado así como con el leproso, sino que las ha llevado sobre sí mismo y nos ha dado vida en abundancia. Él ha venido para restaurar todas nuestras relaciones rotas por la caída, así como el leproso no puede tener relación ni con lo sagrado ni con las personas ahí, pues el Señor vino a restaurar todo esto y Él ha querido tener compasión de nosotros. Pudo no querer tener esa compasión del leproso, pero lo hizo. Marcos dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, después de la sanidad, el Señor no permitió que el leproso se quedara con él, sino que le
amonestó, le pidió que no contara eso a nadie. Él no podía decirle eso a nadie. Solo podía informar a quién, al sacerdote, y ofrecer lo requerido por la ley. Entonces, al igual como hemos visto, que el Señor manda a callar a los demonios, aquí no le permite al hombre divulgar lo que hizo entre las personas. Parece que el Señor no quería hacer énfasis en que le conocieran por los milagros y prodigios. Tampoco quería que se diera la revelación plena de su identidad en ese momento, porque eso sería contra sus planes. Había una ritualidad que se debía presentar. Eso está en Levítico 14, del 1 al 20. Y voy a leer parte de este texto, porque es bien extenso. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día traerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Muy bien, hermanos, había toda una ritualidad para alguien que había sido sanado de la lepra. Y ahí sigue hablando, es muy extenso el texto, ustedes lo pueden ver en su casa, lo pueden seguir leyendo hasta el versículo 20. Los versículos 21 al 30 del mismo capítulo hablan de lo que se debía hacer con una persona igual, que hubiera sido sanada de la lepra, pero que no tuviera recursos para hacer tantas cosas. Entonces ahí el Señor tiene unos ofrecimientos que debe dar específicamente. Y en adelante el resto del capítulo hasta el final sigue hablando de lo que se debía hacer si en una casa había lepra. Esto era algo serio en el pueblo de Dios. Entonces, con la presentación del hombre sanado ante el sacerdote debía identificar el poder del Señor Jesucristo sobre la enfermedad. También podía ver la compasión del Señor hacia los afligidos. Y sería muy sorpresivo si le contara que Él lo tocó, que Él hizo esta obra en él. Y podría identificar que Jesús obedecía la ley. Estaba enviando a este hombre ante el sacerdote, ante la autoridad en ese momento. Y el sacerdote debía reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, en el versículo 45 de Marcos 1:45 vemos lo que hizo el hombre sanado. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este hombre recibió el milagro, la manera en que se acercó al Señor con reverencia fue correcta, pero desobedeció las órdenes del Señor. Y eso trajo consecuencias para el reino de Dios. Tal vez después fue al sacerdote, es lo más seguro, tal como el Señor lo mandó, pero lo primero que hizo fue publicar el milagro, lo que el Señor le dijo que no hiciera, el secreto mesiánico. Reveló lo que el Señor le dijo. Aun cuando este hombre debía estar muy contento, muy emocionado con un milagro tan glorioso, hermanos, no había excusa para eso. Esa noticia hizo que vinieran más personas, entonces Jesús no podía entrar en la ciudad. La gente se enfocó en el milagro realmente. Si él
ha hecho esto tan portentoso, entonces la gente tenía que venir en masa porque el Señor le sanaría. Y le tocó irse al desierto. En lugar del leproso del desierto, ahora Jesús le tocó pasarse al desierto y el leproso se quedó en la ciudad. Y, sin embargo, el Señor siguió recibiendo a muchas personas fuera de la ciudad, en esos lugares. El Señor no detiene sus planes a causa del pecado de los hombres y de la falta de obediencia. Pero el Señor no quería publicidad, Él quería atender a las personas que encontraran su camino al visitar una ciudad. Sin un anuncio previo, Él podía hacerlo sin limitación. Y el anuncio del hombre sanado hizo que su fama se elevara desmedidamente al punto que evitó su entrada a esos lugares, y con eso Él privó a esas ciudades de la bendición de recibir al Señor. Muchas determinaciones de las autoridades, a veces, hermanos, son desestimadas por nosotros. A veces por ignorancia hacemos cosas que traen limitaciones al reino de Dios. La emoción ministerial, el deseo de hacer muchas cosas nos invade y terminamos a veces acelerando las cosas y sin pensar en las consecuencias. Pero nunca estamos sin autoridad. Nuestro gozo debe ser canalizado, debe ser sujeto a la autoridad del Señor en la iglesia. Aún en las cosas buenas, hermanos, hay gobierno, dirección, hay limitación y prudencia. A veces las personas, y cada iglesia tiene su metodología, su dinámica de trabajo, pero a veces las personas no pueden entender esto. Y llegamos a una iglesia y queremos rediseñar toda la dinámica de trabajo por la que han estado orando los ancianos de la iglesia local, en la que han estado trabajando también con otros hermanos. Pero queremos moldear todo a nuestra manera. Y tal vez sea bueno lo que queremos hacer, pero todo eso debe ser canalizado también y debe ser puesto bajo el llamado de la autoridad. La iglesia tiene un gobierno que cuida de él. Antes de emprender cualquier ministerio, debemos consultar a la autoridad y caminar de acuerdo a la visión y propósito trazado por esa autoridad local. Y eso nos deja esa enseñanza clara, muy clara. Podemos estar, en vez de promover el reino de Dios, que es lo que se espera con lo que estamos haciendo, podemos hacer más torpe la gestión, podemos limitar mucho más el avance del reino que hacerlo avanzar. En conclusión, hermanos, ahora que estamos en él, tenemos un llamado para fijar nuestros ojos en lo realmente fundamental. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. No en las cosas externas y superficiales. Nosotros, como somos reformados, presbiterianos, y tenemos claridad, mucha claridad nos ha dado el Señor por su misericordia en la doctrina, podemos, tal vez no sean los milagros y las señales lo que nos llama la atención, pero también sean otras cosas, otros moldes, otras formas. Y a veces traemos todas esas cosas y es lo que reclamamos, es lo que anhelamos del Señor. Venimos a la iglesia haciendo esos reclamos, pidiendo que nos hagan ese tipo de cosas para sentirnos bien en la fe, para sentirnos espirituales. Y si no están esas cosas, si no están esas características en el culto y en los hermanos, entonces ya no queremos más. Y nos quejamos y nos rebelamos. Pero el Señor nos ofrece a Él el sencillo evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos. Y de lo que tenemos damos, hermanos. No las cosas externas, no las provisiones o lo que el Señor nos pueda conceder. Cuando venimos a la adoración debemos anhelar y buscarlo solo a Él. El Señor ya nos ha bendecido abundantemente. No vamos a la iglesia buscando un beneficio humano y temporal. No buscamos la comodidad, la muchedumbre, la riqueza, la mejor alabanza, el mejor ministro. No buscamos los hermanos más compatibles con nuestro carácter. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando a los hermanos que sean más compatibles con ellos. Venimos a buscar a Cristo. Y si no es Cristo, nada nos va a satisfacer. Sus gracias, sus misericordias. Venimos humillados ante su presencia, dependientes de su favor. Los discípulos recibieron un ejemplo y testimonio admirable. Nosotros también hoy. Esta era la clave para el servicio del ministerio y para la peregrinación en esta vida. Sin importar las muchas cosas en las que usamos el tiempo, somos llamados a velar, a no bajar la guardia. Porque sin Él, nada podemos hacer. Nuestro trabajo sería vano si sacamos de nuestros planes al Señor. Usted puede ser muy exitoso en la vida, pero si usted no tiene comunión con el Señor, usted no tiene nada.
usted es el más miserable de los hombres. Si pensamos que todo está basado en hacer y cumplir, estamos perdidos. Solo hay algo fundamental en las muchas cosas que tenemos para hacer, y es profundizar en nuestra comunión con el Señor. Es la necesidad más grande que tenemos. Solo así podemos perseverar y vivir. Solo así usted puede tener una cosmovisión correcta de la vida. Vaya a Cristo constantemente en oración. Reconozca que usted vive en necesidad constante de su gracia y su poder. No haga nada sin ir a Él. Velen y oren para que cada día ustedes menguen y Él crezca en nuestras vidas. Menguemos, hermanos, para que Él sea glorificado.